Gracias, viceministro, y a los delegados. A ver, con lo que nos envió, por cierto, el trabajo que nos ayuda. Entonces, el trabajo que hizo el SEA siempre nos ha ahorrado bastante tiempo a los delegados. El tema fundamental también es el de temporalidad. Y como es análisis de fuentes de ingreso, hay que ver también la evolución del periodo que dijo el viceministro, 2006 al 2017, para que podamos ver cuál ha sido el comportamiento. A ver, creo que bueno, esta es la manera en que presentó el Ministerio la distribución de los recursos del 2016. Todo lo que es administración central, empresas públicas, este dato lo podemos trabajar perfectamente, está ahí y se lo puede ampliar. Y en este caso las gobernaciones, por el lado del ingreso solo tienen el 2% y por el lado del gasto 5%. Los municipios 3% por el lado del ingreso y por el lado del gasto 9%. Un poco en la línea que dio el viceministro de que es ingreso y gasto. Y las universidades públicas tienen 1% y 3%. Ahí se incorporan caja y banco, lo que a las gobernaciones les dan los ítems de salud. ¿Siguiente? Esta es la distribución total, que es un cuadro oficial, donde la administración autonómica maneja 15.5% de todo lo que es el presupuesto. Siguiente. Esto lo vamos a pasar rápido porque están los datos. La ejecución presupuestaria de las empresas públicas. O sea, ahí nosotros vemos que la ejecución está en 67%, tienen un saldo sin ejecutar, y esto está también, que lo transparentan perfectamente en el SIGMA porque está ahí la información y esta es la información que hay. ¿Qué es lo que nos interesa básicamente? Que la inversión pública, que en este momento hemos llegado a un 14% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, esta comisión se fija una meta de subir a un 15, 16 o 17, por ejemplo, en el tema de inversión, con los cambios que se tengan que hacer dentro de lo que es el pacto fiscal. Porque, lógicamente, sin inversión no hay crecimiento, eso es lógico. Siguiente. Ahora, fíjense la importancia de lo que son los impuestos, de lo que hablaban, porque los alemanes dicen la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Así que que se endeuda, eso pasa en la familia, pasa en todo. Y fíjense los impuestos, que es la mayor parte del ingreso que se tiene, versus el IDH, que es la segunda fuente más importante desde el 2006, desde el 2005 en que se emite la ley 3058. Entonces fíjense ustedes la importancia del IDH, por eso es que todo el mundo, como era una fuente nueva, lo fue echando mano. Entonces, y el IHD, que es menor. Siguiente. Eso es como lo distribuyen el Tesoro General de la Nación. Entonces, si nosotros pedimos en la propuesta que nos den el 50%, tienen que bajar el 50% a las Fuerzas Armadas, 50% a la policía, 50% a educación y a salud. Entonces, más complicado. Y ahí solo participan el 20% de municipios, que son los municipios, y las universidades 5%. Y ahí está la distribución. Siguiente. Los gobiernos autónomos municipales. Fíjense ustedes cómo la coparticipación tributaria es la mayor parte. Pero fíjense también que el IDH, a partir del 2008, de 1.500 millones que tenía en el 2007, suben a casi 3.000 millones, casi duplican el ingreso, porque en 2007 sale el decreto donde le transfieren los recursos de las gobernaciones, y las gobernaciones bajan en la misma proporción. Esos son cómo están los gobiernos autónomos municipales, y fíjense que llega también al techo del 2014 y después hay la bajada hasta el 2016 y posiblemente el 2017 se mantiene hasta 10.000, es una caída también fuerte. Siguiente. Pero fíjense cómo las gobernaciones entre el 2007 y el 2008 el tema del IDH se les viene abajo, o sea, lógicamente, como se tenía ahí más o menos 1.900, baja a la mitad, son 1.096 millones, o sea, las gobernaciones son las que sufren la bajada con el decreto supremo del IDH y se transfiere a los municipios.
Siguiente. Esas son las regalías de hidrocarburos: 18%, 11 productores, 1% Benipaldo y 6% Tesoro General de la Nación. Siguiente. El tema minero, que solo genera 150 millones de dólares por año, puede ser un potencial para poder tener mayor recaudación, pero eso es. Y las tres gobernaciones, Oruro, Potosí y Potosí, Oruro y La Paz, tienen regalías mineras, así como las petroleras tenemos el tema de las regalías de hidrocarburos. Y los municipios tienen su coparticipación tributaria. Esas son las reglas del juego que después se han ido cambiando un poco. Siguiente. Esa es la distribución de las mineras, de las regalías mineras: gobernaciones 85%, municipios 15%, pero si la base es baja, que se puede cobrar más. Por eso uno de los temas es que se siga presionando un poco para que las gobernaciones puedan estar en toda la cadena. Siguiente. La distribución del IDH, fíjense ustedes, otra vez al 2016, las gobernaciones solo tienen el 9.9%, los municipios 34.8% y las universidades 6.9%. Otra vez las gobernaciones, por todos los cambios que pasaron, lógicamente tienen la menor parte de lo que son los ingresos de IDH en la distribución. Los datos oficiales, gracias al viceministro que nos dio. Siguiente. Bueno, el régimen económico y financiero que define ingresos y egresos las instituciones públicas está vigente hace más de 20 años como Código Tributario, Participación Popular y Ley de Hidrocarburos de mayo del 2005. Es la más importante por la nacionalización con la creación del 32% del IDH. 100% de la recaudación del IDH va para inversión. Esa fue la mayor ganancia que tuvo el país. No lo podías gastar en nada que sea gasto corriente, todo iba a inversión. Y lógicamente ahí tenemos nosotros en el tema de recaudaciones que se destinaban a salud, educación, caminos y desarrollo productivo y después seguridad ciudadana. Estas inversiones equilibran el presupuesto con el gasto corriente, porque el IDH hace subir todo lo que es el tema de inversión pública, porque hay mucho más recursos para salud, cuando no había antes, porque eran simplemente los precios internacionales eran bajos. Entonces, pero ya con la caída del 50% entre 2014 y 2017, obliga a una reingeniería presupuestaria complicada para las gobernaciones, que es lo que estamos viviendo. Entonces, en 11 años desde el 2005, desde el gobierno de Rodríguez Belcé y después el actual gobierno en 10 años, sobrecargaron con competencias y sobregiraron el gasto del IDH, generando en los últimos 3 años un déficit crónico en las ETAs, y no se tomaron medidas para solucionar este desfase y cubrir la bajada con nuevas fuentes. ¿Y qué sucedió? Siguiente. Comienzan a salir leyes y decretos. Siguiente. Pero, ahí siguiente. Suben las competencias de las gobernaciones de 22 a 59. Entonces, es casi 3 veces de competencias que tienen las gobernaciones. Siguiente. Pero resulta que hasta el 2013, 2014, que tenemos los mayores ingresos, no tuvimos mayor problema, porque con el traspaso de los recursos a los municipios, lógicamente hasta el 2014 y el 2015 comenzamos a tener algunos problemas, y después ya se nos bajan los ingresos, con lo cual ya es muy difícil cubrir el tema de las competencias. ¿Sí? En el tema de regalías, de la misma manera, en 2015 tuvimos un techo de 840 en el caso de Santa Cruz, que es el mismo de todas las instituciones, y ya entre programado y ejecutado hay un déficit de 135 millones, y el 2016 un déficit de 180. Acuérdense que también el 2016 cae más porque cae a 29 el precio del barril del petróleo. Y lo que tenemos aquí en los gobiernos autónomos departamentales, que de 9.800 los ingresos bajan a 4.700, 50%. Entonces es imposible para las gobernaciones, para ninguna, cubrir todas las competencias que existen. El recorte del IDH, en 2007 sacan el decreto, teníamos el 56.9% con el 28.421.
nos dejan con el 29.322, 24.39, y el traspaso a los municipios es 32.51. Y encima cargan la renta dignidad 8.13. Quiere decir que el 56.9 nos bajan 40.6% del IDH. De la principal fuente que tenían las gobernaciones, y muchas más las gobernaciones chicas, por ejemplo, Beni, Pando, Cochabamba también, porque son las que más sufren. Al fin y al cabo Santa Cruz tiene la parte de regalías del 11%, que eso un poco protege, aunque hay la caída. Y eso es año por año todo lo que se refiere. Y ese 40.6% equivale al 71.4% del IDH. O sea que lógicamente no hay como cubrir esa fuente. ¿Y por qué estamos analizando? Porque esta es la principal fuente que hemos tenido desde la ley de hidrocarburos. Siguiente. Y aquí, por ejemplo, se ve que los municipios en Santa Cruz, con el 32.5%, el 2007 no tenían, y a partir del 2008 reciben 151 millones, 137, reciben 1.909 millones los municipios. Nosotros tenemos un programa que es el 50-40-10 de regalías, se les da 753, con lo cual se les transfiere de recursos que tenían las gobernaciones a los municipios 2.662 millones. O sea, y 2/3 de esto va, siguiente, para lo que corresponde a la renta dignidad. Entonces, cuando sumamos de todos los departamentos, desde el 2008, del 56%, el 40.6 son 18.000 millones. Y de los 15.000 millones, del 32% que va a los municipios, 10.000, más o menos 10.200 van a lo que corresponde al pago de la renta dignidad, y 3.400 van al pago de renta dignidad directamente de los recursos de la gobernación. Entonces, esta es una subvención al Tesoro General de la Nación de 13.585 millones que han hecho las gobernaciones en los últimos 9 años. ¿Y cuánto se transfiere a los municipios? 5.246 millones. Entonces, quiere decir que las gobernaciones han soportado en estos 10 años lo que es pago de renta dignidad y también la transferencia a los municipios, porque esos 5.246 dice que son para proyectos de desarrollo productivo, ¿sí? El pago de la renta dignidad, ahí tienen los datos. Entonces, mucha de la plata que se recaudó de las gobernaciones generan el fondo, y lógicamente generan un excedente, porque el 2008, 2009 son ingresos altos, y se puede cubrir el tema de la renta dignidad. Siguiente. La caída del IDH, por ejemplo, de las gobernaciones, que vienen, eso le sucede a todos, esto es casi el mismo dato, de 196 millones, 207 el 2007, 310 debería ser el 2008, pero ahora estamos con 57 millones. Entonces, es imposible que las gobernaciones, los gobernadores puedan cumplir. Siguiente. Y encima nos dan nuevas competencias, o sea, le sacan 71.5% del IDH, y fíjense, aumentan los prediales. Se pagaban 11 millones, ahora estamos pagando 25 en 2017. Bono de vacunación, 16 millones. Renta dignidad, 23 millones. Títulos de bachiller, hasta los títulos de bachiller gratuitos, y es una subvención al Ministerio de Educación, porque los títulos costarán 60.000 bolivianos y nos sacan 2.800.000. Seguridad ciudadana, fondo de incentivo a los hidrocarburos. Posteriormente tenemos los IPES y gastos de los hospitales, sacan 71% y nos cargan los hospitales. Entonces es un doble efecto: por el lado del ingreso nos sacan los recursos, y por el lado del egreso nos aumentan las competencias. Y lógicamente, bueno, Semena, protección a la mujer, y las contrapartes de carreteras, que ha sido la queja de todos. ¿Y qué hace un negativo ya el 2013 de 118 millones? Que hay que utilizar recursos de la regalía, recursos del fondo de compensación, otras fuentes para pagar todo lo que está cargado con el IDH en un principio. Y sube hasta 589 ahora el 2017. Nosotros
un poco más por el tema básicamente de lo que corresponde a las contrapartes de carreteras, que nos estamos salvando por el momento por el fondo en fideicomiso, pero eso al siguiente año se convierte en deuda, a los 6 meses es deuda y hay que pagar. Entonces, ¿cuál es la propuesta sobre etapa 5? Que el periodo de análisis de fuentes de ingreso y competencia se debe realizar en los años 2006 y 2017 a fin de evaluar integralmente el comportamiento de los ingresos y buscar los equilibrios de presupuesto en las diferentes instituciones, departamentos del país que permitan cubrir los principales servicios a cargo del Estado. Ya no importa quién los da, pero que, por ejemplo, si toca hospitales de tercer nivel, veamos la manera. Nosotros quisimos ajustar un poco, solamente equilibrar el tema entre los hospitales de los servicios, y los sindicatos no dejaron. Sin embargo, son los primeros en hacer huelga para que se le den más ítems, para que entonces ese tipo de medidas. Con fines de equilibrar los ingresos con competencias asignadas a las GAC, se deben establecer los montos confiscados por leyes, decretos, supremo nivel en los últimos 10 años y establecer los mecanismos de compensación considerando recorte, la caída de más del 50%, o la otra es que analicemos cómo repartimos las competencias, porque como está en este momento es complicado. Ninguna gobernación, y tampoco ya con estos recortes que tienen los municipios chicos, tienen muchos problemas, porque llegan a la gobernación que necesitan los recursos. Este trabajo de conciliación y compatibilización presupuestaria en la etapa 5 de la Comisión debe servir de base para dar sostenibilidad al financiamiento de las competencias de los diferentes niveles de gobierno en el mediano y largo plazo, y así poder atender las demandas de la sociedad en su conjunto, que es lo que está buscando en el pacto fiscal en este momento. Y para no cansarlo, siguiente. Aquí están todos los decretos y el nivel de detalle se lo estamos presentando con todo lo que es el trabajo. Ahí está, por ejemplo, este es un trabajo que hizo la FAM en su momento, donde los municipios reciben 94% adicional. Entonces, con relación a lo que tenía entre el 28.421 y el 29.322. Y así, seguir bajando y vas a ver, seguir bajando. Y están todos, la ley marco de autonomías, con el tema de los hospitales, está el prediario, y está todo el marco legal que durante los 10 años le han ido cargando a las competencias a las gobernaciones. Hemos hecho todo el esfuerzo para poder cubrir, pero ahora sí necesitamos también, si se amplía el universo, ver la manera como compensamos también a las nuevas gobernaciones, porque en 10 años los recursos del IDH, las gobernaciones, han servido para equilibrar el presupuesto de tanto el nivel central como también el tema de los municipios. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Varias de las láminas esas las uso yo. Son de uso. Muy bueno. Gracias. Podemos ir a comer y con la barriga llena podemos. Mejor, corazón contento. Y el corazón contento podemos ya ir continuando. 1 hora tenemos para comer así, 1 hora militar.